Esto es historia con la profe Eliet. Hoy vamos a tratar el tema del poblamiento de las tierras bajas de Avangares, conocidas como la Bajura. Todo este inmenso territorio que representa una gran riqueza natural para Avangares es un territorio que inicialmente, durante la época colonial, se puede mencionar como importantísimo el poblamiento inicial que se dio en la época precolombina y luego en la época colonial. En la época precolombina fue la tribu del cacique Abancari la que pobló esta área. Ellos fueron los que iniciaron algún tipo de comercio y navegación en el área del Golfo de Nicoya, y también los que iniciaron lo que puede llamarse trillos dentro de la gran inmensa montaña que representaba toda esta inmensa llanura, que estaba poblada de grandes bosques naturales, sobre todo con especies maderables como el cedro, el caoba, el guanacaste, el laurel, maderas todas muy finas que en esa época estaban sobreabundando en la zona. Esos indígenas hicieron lo que ellos llamaban picadas. La picada es el trillo que llamamos nosotros, por lo tanto no existían verdaderos caminos. Sin embargo, eran suficientes para comunicarse entre los diversos poblados que hubo en la época precolombina. Posteriormente, ya en la época colonial, se empezaron a interesar algunos propietarios de tierras en Cartago y también en el Espíritu Santo de Esparza, quienes van a poblar diversas áreas de lo que sería Guanacaste. En el caso de la zona baja de Avangares, de lo que después sería Avangares, ya fue en 1763 cuando vino el primer propietario a fundar lo que sería la inmensa hacienda La Palma. En esa hacienda La Palma se estableció la ganadería extensiva. Mucho de ese ganado era ganado cimarrón. La mano de obra utilizada en esta hacienda y en otras que también se dieron en el resto de Guanacaste, básicamente va a ser la presencia de mulatos e indígenas que provenían del sector de Orotina, de Avangares y también de Cañas. No hay testimonios documentales de la existencia de esclavos negros, al menos en el área de Avangares, como sí lo hubo en otros lugares de Guanacaste. Ese primer propietario fue traspasando por herencia a otros de sus familiares, quienes a su vez vendieron por compraventas el territorio de lo que llegó a ser la hacienda La Palma. Esa hacienda va a tener una particularidad, y es que ella, siendo tan grande, empezó a ser un atractivo para diversos migrantes que iniciaron oleadas hacia Guanacaste desde diversos territorios. Aquí a la zona baja de Avangares llegaron sobre todo de lo que es Nicoya, de Cañas, pero especialmente en mayor cantidad de Nicaragua. Esos pobladores van a llegar a iniciar a abrir trocha y a carrilar, quiere decir a hacer sus cercas dentro de la hacienda sin saber que era propiedad privada. Y ellos son los que van a llegar ya a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX a establecerse en algunos sitios que ya empezaron a crecer dentro de la hacienda y que posteriormente van a originar los poblados de la zona baja, sobre todo la zona de Barro Colorado que llamaron, y la zona también de San Buenaventura. En esas áreas ellos empezaron a establecerse, y al ser propietarios ausentistas en un inicio no tuvieron mayor problema. El problema ocurrió cuando la propiedad fue vendida a un francés de apellido Thévenot, quien va a establecer era su pretensión establecer una colonia francesa en la hacienda y hacer grandes plantaciones de piña para llevarla enlatada, exportarla hasta Francia.
Ese fue el proyecto inicial. Hicieron grandes construcciones, galpones y todas las instalaciones necesarias y empezaron los cultivos. Sin embargo, al darse cuenta que había gran cantidad de precaristas en el terreno, ellos van a tener conflicto con los precaristas, quienes incluso llegaron a actuar de manera muy violenta, incendiando y destruyendo las plantaciones y destruyendo también las instalaciones, y eso llevó a su dueño a irse, a retirarse. El antiguo dueño que le había traspasado la tierra la adquirió de nuevo, de apellido Viniegra, y a su muerte fue su esposa Clara Gentleman quien estableció una negociación con el gobierno para poder entregar una parte de esas tierras a los que ya estaban ahí como precaristas, que sembraban arroz, maíz, caña de azúcar, algunos tubérculos y tenían también algún ganado y sus yuntas de bueyes. Ese proceso fue muy largo. Habían algunos terrenos de otros sectores que habían sido también absorbidos por la misma hacienda, habían sido comprados en lo que es el sector de Montepotrero, Peñas Blancas y Zapotal. Esos eran sitios que también habían sido adquiridos, agrandando la propiedad, que llegó a tener 2.500 hectáreas aproximadamente. Posteriormente, el gobierno, al entrar en negociaciones, le dio a la señora Clara terrenos en otras partes del Pacífico de Costa Rica a cambio de poder entregar, adjudicar las tierras a quienes ya estaban dentro de la propiedad y que habían adquirido ciertos derechos y representaban un conflicto realmente grande y que va a originar la presencia de estos pueblos que ya hemos mencionado en la zona baja y también de La Palma, y Barro Colorado, que se convirtió después en Colorado. Vamos a referirnos también a otra hacienda de origen colonial. Esa hacienda fue la hacienda La Culebra. La hacienda La Culebra durante la época colonial tuvo distintos propietarios ausentistas y también se dedicó a la ganadería. Sufrió igual problemática de la llegada de migrantes que se fueron apropiando o instalando dentro de esa inmensa propiedad. Ya a principios del siglo XX va a ser adquirida en la segunda década del siglo XX por don Vicente Bonilla Morat. Él fue quien tuvo mayores conflictos con los propietarios, entre comillas, que eran precaristas dentro de esa propiedad, especialmente porque él pretendió sacarlos a la fuerza, y eso fue un estira y encoge que va a producir un roce a tal grado peligroso y grave que incluso los habitantes de estas áreas, que eran muy numerosos ya, tenían a don Vicente entre mira de que lo iban a matar. Y eso llegó a tal punto que en julio de 1930, después de al menos 3 años de conflicto de don Vicente con los precaristas, realmente en una milpa, un día que llegó don Vicente con su esposa, doña Nayibe Dip, y su hija Juanita, un hombre disparó a don Vicente ocasionándole la muerte. Este es un episodio realmente dramático dentro de la historia del desenvolvimiento de los pueblos de la Bajura y propiamente también de Avangares. Después de eso hubo largos litigios en que el albacea de don Vicente, que fue su hijo Juan Bonilla Dip, tuvo que enfrentar no solamente negociaciones con el Congreso de la República, sino a nivel judicial, para llegar a algún entendimiento y poder entregar gran parte de la hacienda La Culebra a quienes estaban ahí ya desde hacía tiempo. Después de haber adquirido don Vicente ya antiguamente, ya ellos estaban establecidos. O sea, él compró la hacienda con toda la problemática social que hubo en esa hacienda. Y así podemos mencionar que pueblos como parte de Colorado, parte de San Buenaventura y de algunos otros pequeños poblados estuvieron dentro de la hacienda.
y algunos abarcaron incluso territorio de lo que era la milla marítima que el Estado salvaba para establecer en dado momento muelles o algún otro tipo de avance de comunicaciones dentro de la República. Eso también fue una problemática que hubo que solucionar y que al final quedó de la siguiente manera, como lo menciona el autor de este libro que ya hemos mencionado anteriormente, La tenencia de la tierra y los conflictos agrarios en Avangares y tierras bajas de Cañas, que es Rubén Paolo Flores. Vamos a mencionar cómo quedó esta situación. Dice que en 1943 don Juan Bonilla Dip, albacea de la sucesión, se separó de la prosecución del juicio y se adjudicó la culebra por cesión de derechos hereditarios de su madre Nayibe y sus hijos, y sus hermanos y sus hermanas, quienes además de la hacienda La Culebra cedieron sus derechos en todo lo que hubiera dentro de ella, incluyendo los animales. Y además de La Culebra, los Bonilla eran dueños de La Porfía y Santa Clara, otras dos haciendas no muy grandes que tuvieron que vender para cubrir los gastos del juicio mortuario. Ya hecha la anterior de dicho y dueño de los anteriores bienes, traspasó al Estado don Juan Bonilla Dip un lote grande de 2.557 hectáreas, quedándole una porción de 2.854 hectáreas, de las cuales realmente don Juan la cedió prácticamente de una manera gratuita para quienes ya vivían ahí y recibió a cambio una compensación de tierras por demasías. Demasías eran tierras, le llamaban así, tierras que tenían algunas mejoras y que el Estado cedía porque eran estatales, y esa se la cedió por los terrenos que había traspasado al Estado. De esa manera vemos cómo el origen de todos esos pueblos fue fundamentalmente por la llegada de oleadas de migrantes, quienes van a dar una característica de tipo identitaria a esa zona, en la cual vamos a notar una diferencia en cuanto al poblamiento, al color de la piel, que enriquece a Avangares y le da realmente una diversidad digna de mencionar. Sobre todo también la herencia que tienen de tipo colonial, desde el punto de vista de la herencia aborigen en el apego al maíz, cultivo que es ideal para los aborígenes y que sigue siendo una herencia que ellos todavía la tienen como base de su alimentación, y que eso también identifica la zona baja de Avangares, junto con su apego a la costa, la pesca y todo lo que se refiere a la explotación de los recursos, pero también parte de su identidad. De esa manera nos hemos referido brevemente a algunos de los rasgos básicos de esta zona. Nos vemos la próxima vez.